Buenas tardes y bienvenidos precisamente a este circuito de Guadalupe, donde se está disputando, como bien decía nuestra compañera Esperanza Solano, esa 23ª edición del premio Ciudad de Alcañiz y exactamente esa primera manga, primera final del Campeonato de España, segundo Campeonato de España de la Copa Citroën AX. Ahí ven a los dos hombres que en estos momentos y cuando están cumplimentando la tercera vuelta a este circuito urbano, único circuito urbano de cuantos quedan todavía en la competición española, dos hombres que ya se han escapado y han puesto mucha tierra de por medio y que no son otros que el madrileño Florencio Ayuso, seguido de cerca de Javier Leirana. Precisamente los dos hombres que ayer coparon las dos primeras posiciones en la tercera manga clasificatoria e hicieron toda la carrera tal cual están viendo ustedes en estas imágenes. Uno prácticamente metido en la parte trasera de su compañero. En primer lugar, repetimos, Florencio Ayuso con el número 5, cuando van a entrar precisamente en la curva del Hospital, la que da acceso a la recta final, siempre con Florencio Ayuso en primera posición. A su estela va Javier Leirana y vean el tremendo vacío, el tremendo hueco que ha quedado con el tercer clasificado. Y el motivo, allí vemos aparecer precisamente a este tercer hombre, que no es otro que el coche número 33 de Manuel Ruiz González. A continuación van a poder ver que va uno de los hombres que van tocados en carrera, que es Francisco Granel, que lleva la parte delantera, su defensa delantera bastante tocada, porque hay que decir que ha sido muy accidentada la primera vuelta y en ella Medina, que salía en el segundo lugar de la parrilla, se ha quedado prácticamente totalmente clavado en el embudo. También hemos visto como en la curva de Trillero, ya les señalaremos con más exactitud de cuál se trata, se ha quedado clavado otro coche, que era el de Manuel Rosado, también curiosamente periodista, compañero en las tareas informativas, y por esto este tremendo hueco que ha llegado a abrirse entre los dos primeros y los coches que les siguen. Recordar que de nuevo va a estar con nosotros Chefo Abella, un hombre que ha hecho de todo y para todo en el mundo del motor y que nos va a acompañar en estas tareas de comentarista. Buenas tardes, Chefo, y bienvenido. Hola, ¿qué tal? Pues ya estamos aquí otra vez viendo ahora esta primera final A de la Citroën AX. Estamos viendo aquí al tercero, cuarto y quinto. Sí, ahí es el comentario que les hacíamos hace solo unos instantes. Vean ustedes en quinta posición a Francisco Granel, que lleva la defensa absolutamente rozando con el asfalto, lo cual va a provocarle pues el conducir, yo no diría que fino, sino súper fino, y ver a ver si es capaz de llegar. ¿Tú crees que va a aguantar ese guardabarros delantero tal y como va, que va arrastrando? Pues yo creo que no, pero esto nunca se sabe en las carreras, ¿no? Y si tiene suerte que a lo mejor se le suelte y se le suelte entero, pues podrá seguir tranquilamente. El problema es que se le quede el paragolpes pillado por debajo con las ruedas y entonces tenga que parar porque se queda sin dirección. Ahora, es curioso porque es que es igual la carrera que ayer. Tenemos a Ayuso y a Leirana en primera y segunda posición y tenemos a Granel con el mismo golpe que en la clasificatoria. Exactamente, en la clasificatoria Francisco Granel, que nos imaginamos la defensa delantera, la ha tenido que cambiar en la noche de ayer por una nueva, pues parece que no está muy afortunado con los toques frontales y vemos que va en la misma, cargando con la misma vicisitud que lo hacía ayer, cuál es el hecho de llevar totalmente, vemos que incluso en el momento que llegan las trazadas un poco más fuertes, cede terreno porque me imagino que tiene que ser una tremenda dificultad conducir en esas circunstancias, ¿no? Sí, sobre todo porque vas escuchando el ruido y claro, como no lo ves, mira, que acabamos de ver ahora cómo Leirana ha golpeado por detrás a Ayuso, en el mismo faro que ayer, pero hoy un poquito más. Sí, parece que digamos las asistencias de recuperación, ahí tenemos ese toque justo, es en la entrada a la curva del embudo. Sí, pues yo creo que ha sido el faro contrario exactamente. Esta vez lo ha hecho con el derecho y ayer lo hizo con el izquierdo. Sí, y ahí tenemos otra vez a Ayuso, que debido al golpe, me imagino que Leirana igual ha sufrido algo en la rueda o la alineación y entonces Florencio Ayuso está consiguiendo sacarle unos metros de ventaja y podrá realizar la carrera bastante más cómoda. Lo que también está claro es que este hombre, Florencio Ayuso, es un hombre con una tremenda experiencia. Ayer aguantó con Leirana en la manga clasificatoria durante las 6 vueltas a casi, y no es ninguna exageración, a una cuarta con el guardabarros de Leirana, a una cuarta de distancia. Hoy ha intentado el mismo, yo que es que pienso que el pobre Leirana tiene que estar ya harto de ver siempre delante el mismo coche, ¿no? Yo creo que sí, ya tiene una especie de obsesión de intentar pasarle donde sea. Ayer lo intentaba varias veces en final de recta. Yo creo que hoy ha apurado en exceso la frenada, bueno, no creo que haya sido un tema intencional, sino cuando vas así intentas apurar un poco más la frenada porque el golpe pues ha sido muy, muy derecho. Sí, o sea que no era un recado. No, yo creo que no ha sido recado. Yo creo que, bueno, los nervios a veces de cuando vas detrás, de querer pasar delante, pues bueno, te obligan a apurar más la frenada y bueno, pues ha pasado un pelín de frenada. Sí, vemos que también lleva un poquitín, ha perdido alineación quizás en la banda derecha de rodadura, ¿no? Sí, como ha sido el golpe, seguro que la rueda delantera derecha se le ha abierto y entonces es lo que ahora no le está permitiendo alcanzar, aunque ayer también Leirana nos sorprendió que se separó un poquitín y volvió otra vez a juntarle, o sea que habrá que esperar a ver qué es lo que realiza.
Sí, lo que estamos viendo también es que está apurando muchísimo más la frenada que Ayuso. Ayuso, me imagino que con el retrovisor ha visto que después del toque Leirana ha perdido unos metros, le está concediendo unos segundos, y los que parece que sí vienen bastante más fuerte y están recuperando metros, yo diría que segundo a segundo, cuando acaba de cumplirse el quinto paso por meta, son los clasificados en tercer lugar, que es el número 33, seguido del número... es Alfonso Sangrador. Exactamente, sí, que porta el número 75. Sí, que ayer estaba bastante peleón en esta excursión al Cañiz para él nueva, y que demostró pues que este circuito pues se le da bastante bien al ser una conducción, no digamos parecida de rally, pero lo que comentábamos ayer, de que para los pilotos de rally este tipo de asfalto y ir tan encajonado, pues les resulta más familiar y hacen siempre buenos resultados aquí en Alcañiz. Bueno, volvamos también sobre nuestros pasos de entonces y vayamos a describir poco a poco lo que es y lo que significa dentro del mundo de las carreras este circuito. Vemos ahora que ha desaparecido completamente. Yo no sé si ha tenido algún nuevo percance, porque veo que la distancia se ha agrandado tremendamente y no sé si el propio Leirana está sufriendo las consecuencias de ese toque, o simplemente es que es incapaz de seguir el tren de Ayuso. Sí, yo creo que lo que estábamos comentando del neumático a la dirección abierta le está, bueno, lógicamente perjudicando, y se está separando y le están alcanzando Ruiz y Sangrador. Esto, vamos, es normal que Leirana empiece a ir más despacio, porque tendrá problemas sobre todo en las curvas a izquierdas, cuando tenga que realizar el apoyo con esa rueda mal que lleva, y el problema que puede tener es que puede llegar a pinchar, porque si el parachoques está metido, un poquitín de chapa que lleve dentro irá rozando la rueda, aunque no vemos nada de humo, como todavía no debe ser, pero puede llegar a que la rueda se quede sin presión. Pues ahí vemos las diferencias que evidentemente se refieren al anterior paso por meta, 1 segundo 60 centésimas. Ahora está claro que esa diferencia yo creo que ya está por encima de los 2 y casi en los 3 segundos. Y bueno, en este sexto, el que va a ser el sexto paso por meta, está claro que las diferencias van empezando a aumentar, y al mismo tiempo se van confirmando también esos 2 puestos de cabeza, siempre con Florencio Ayuso en primera posición, y en segundo lugar tenemos a Javier Leirana. En tercera posición hemos visto Sangrador que ya ha pasado a Ruiz, ya viene tercero. Vemos que la ha debido adelantar justo o en la salida de la curva del corcho, o antes de entrar en recta en la curva de la clínica, o que haya tenido un pequeño fallo, de a lo mejor de cambios o de frenada, y entonces haya podido Sangrador pasarle, que estaba ya chuchándole en exceso. Estaba buscando el hueco ya Sangrador desde hace un par de vueltas y viendo por dónde podría entrar en ese momento. Aquí tenemos cuál es la clasificación general cuando están rodando en la séptima de las 10 vueltas que van a tener lugar en esta primera final de la Copa AX. Florencio Ayuso en primera posición, Javier Leirana, y Sangrador, como les comentábamos, es tercero delante del propio Ruiz. Sí, yo lo que pienso es que a Sangrador todavía, vamos, Leirana le saca, creo que eran 6 segundos, me parece aproximadamente. Creo que lo va a tener un poco difícil darle alcance, pero bueno, habrá que esperar hasta el final de la carrera, que es cuando se termina, cuando sea el banderazo de final de carrera. De algún modo nos vienen a confirmar lo que ya les comentábamos en este último paso por meta, 2.36 de diferencia entre el conductor, el primer piloto de esta carrera, que nosotros, Florencio Ayuso y Javier Leirana. Aquí lo que vemos es un nuevo incidente, que es el que ha sufrido el coche número 38, el que pertenece a Guillermo Paniagua, que bueno, pues como decís vosotros, se ha comprado una parcela de guarrail, ¿no? Pues sí, y bastante grande, por lo que parece ser. Yo creo que ha debido sufrir un pequeño derrapaje y entonces no lo ha controlado y ha salido de frente contra el guardarraíl. Eso es lo verdaderamente peligroso, salir de frente, ¿no? Sí, siempre un golpe frontal es lo peor, es lo que más puede dañar al vehículo. Y bueno, pues en este circuito, que todas las escapatorias de guardarraíl, pues pasa eso. Evidentemente ese es uno de los, digamos, de los inconvenientes que tienen los circuitos urbanos. Este de Alcañiz es el último. Yo diría que casi es una pequeña banderita puesta aquí en el Bajo Aragón, que viene, pues no sé, a traernos recuerdos de Monte Carlo, de Detroit. Recuerdos, yo diría que agradables, porque también son recuerdos de una época pasada, de un automovilismo casi heroico, ¿no? Bueno, como recuerdos, como tú dices, está bien. Lo que pasa que es una lástima. Mira, vemos otro coche destrozado. Sí, esta es la curva del embudo, y ahí lo que tiene pinta de haber sido pues que la trazada tampoco era la idónea, derrapado y se ha ido contra el propio guarrail. Exacto, un exceso de apurada de frenada. La verdad que es que han salido entre los entrenamientos y las mangas clasificatorias en la carrera de hoy de chapa bastante dañados, un número grande de vehículos. Vemos cómo están marcando ya sus asistencias al paso por boxes. A Javier Leirana, como ven en este momento, en segunda posición a 2.91, tercero de Sangrador a 7.14, cuarto Manuel Ruiz
a 9.56 y ya quinto Miguel Ángel Zaragoza a 10.33. Estaban marcando, decíamos, las existencias. Yo creo a Javier Leirana que conserve esa posición. Es imposible ya prácticamente que alcance a Florencio Ayuso y de algún modo que aguante el ataque de Sangrador, que parece que cada vez va siendo más apretado para él, ¿no? Yo creo que las asistencias de Leirana se han despreocupado un poco de Florencio Ayuso y se están preocupando de Alfonso Sangrador, ¿eh? Alfonso Sangrador está ahora mismo haciendo un trazado muy fino por todo el circuito. Me ha dado esa impresión en esa pequeña toma que hemos tenido que debe estar pues ya cerca de 2 segundos solamente de diferencia de 7 que le sacaba, ¿eh? Y nos quedan 3 vueltas para concluir, o sea que puede pasar de todo en esos 2 últimos escalones del podio. Yo creo que sí, que puede estar bastante peleado el segundo y el tercer puesto. Me imagino que además Alfonso pues va con la moral muy alta porque cada vez lo ve más cerca y más preocupado Leirana, que también lo ve cada vez más cerca por el espejo retrovisor. Yo me imagino que ustedes habrán reparado en una palabra utilizada por Chefo Abella, que es el que va muy fino. Yo sé que Chefo ha sido un conductor también, un piloto muy fino, subcampeón de España en diversas categorías, y yo quisiera que nos explicara desde este paso por meta. Lo va a hacer en primera posición Florencio Ayuso, seguido del propio Javier Leirana, ambos pilotos de Madrid, así como también lo es Alfonso Sangrador, que ocupa la tercera posición, cada vez más cerca. Que nos describieras ahora, desde este mismo instante, siguiendo al coche que lidera la carrera, cuáles son los cambios y cuáles son las velocidades que alcanza el coche en cada uno de los puntos. Estamos en el embudo. En el embudo se viene quinta para poner segunda y pasar la curva. Aquí ya se empieza a acelerar, se pone tercera con un toque de freno. Se pasa la curva que nosotros llamamos de la Casa de la Pintura. Se empieza a acelerar toda la bajada, bueno, la cuarta velocidad. Inclusive hay algunos pilotos que 10 o 15 metros ponen la quinta, lo que quiere decir que ya deben bajar como a 140 por ahí. Al llegar al puente reducen hasta tercera, va frenando un poco, entran en la parte del río, que es la más rápida, para poner cuarta. Al llegar ahora a una curva que entrará casi rozando el seto Ayuso, es la curva del seto llamamos, ya ahí en esa zona aproximadamente pondrán quinta. Ahí el coche deberá ir a 160, 170 kilómetros por hora. Para ir, ahora que le vemos de frente, aquí a la derecha no lo vemos, es el portalón, que es una referencia que va a levantar un poquitín el acelerador y seguir acelerando para ir hacia el puente de piedra, que ya en las últimas S se pone cuarta, se pone tercera y segunda. Es una apurada de frenada bastante importante donde los pilotos tienen la posibilidad de acercarse a los vehículos de adelante, como en este caso hemos visto el tema de Sangrador. Llegamos a la curva de la peluquería, que es de segunda, la puedes ahí enseguida acelerando, poner tercera, y empieza la subida al corcho, que ahí ya la pasan en cuarta, y justo cuando llegan al corcho nosotros llamamos ahuecar, que es levantar un poquitín el pie de acelerador o frenar un poquito para hacer la derecha del corcho y ya coger toda la entrada de la clínica en cuarta y en mitad del apoyo poner tercera para entrar en recta. Pues sí, esa es la curva del hospital a la que de inmediato van a tener acceso los 3 pilotos que están en cabeza de carrera, y ya vemos como ese segundo y tercer puesto, como les veníamos comentando, se va a poner como muy duro. Esas son las diferencias que en este momento existen entre el segundo clasificado Javier Leirana y el tercero Alfonso Sangrador, tan solo 17 centésimas entre uno y otro piloto, mientras que Florencio Ayuso, que en este instante cubre su 9º paso por meta, parece que va bastante más desahogado, y como nos comentaba antes Chefo Abella, Leirana bastante va a tener con preocuparse de conservar esa segunda posición, porque parece de Sangrador tercero en estos instantes. Ahí tenemos la apurada de frenada precisamente de Leirana, que se ha ido a dar. Yo creo que no ha sido ni tan siquiera apurada de frenada. No, a mí me ha parecido verle girar el volante y que no venía. Y que no la genera. Ahí la tenemos, sí, vamos a ver si es... Desde la rueda a la derecha... Sí, se queda clavada. Es probable que por el propio toque que llevaba en la delantera no haya habido posibilidad de que la dirección obedezca a sus manos, y se ha quedado totalmente clavado en esa curva que decíamos que era de entrada en segunda y llamada del embudo. Por tanto, parece que esto ya está bastante más definido. El primer puesto de Florencio Ayuso, cómodo, tranquilo. Yo pienso que va diciendo, como dicen algunas veces los motociclistas, no te pares, y a ver si llegamos a meta. Exacto. Aquí ya lo que se piensa. Ahora que mira, Alfonso sí que guerrero, ¿eh? Yo creo que aunque le queda una vuelta, está decidiendo ir a por él. Lo que pasa que, bueno, son 5 segundos o 6 que en una vuelta yo creo que no va a haber imposible. ninguna posibilidad. No hay ninguna, pero bueno, esto siempre la anima y sigue viendo, ya visto al segundo. Bueno, ¿qué siente el piloto en el momento en el que, como le pasaba en este caso a Sangrador, iba metiendo el morro, enseñándole rueda a Leirana, y de pronto Leirana, bueno, falla la mecánica, fallan las manos y se va contra el guardrail? En ese momento, ¿qué pasa? Tienes una explosión de moral y dices, bueno, pues ahora voy a por el primero también. ¿Qué pasa exactamente en la cabeza de un piloto en esos instantes? Hombre, lo primero que piensas es que te hubiese gustado adelantarle en vez de que haya tenido un problema, ¿no? Siempre es más bonito
jugar, y entiendes, y correr y participar y conseguir pasarlo deportivamente. Mala suerte es el golpe. Ahora, lo has pasado, aunque te quede media vuelta, dices, voy a por el primero, aunque sea imposible llegar a él. Acabamos de ver cómo apuraba en la frenada el propio Alfonso Sangrador y de algún modo ya la carrera está prácticamente decidida y vamos a ver ese paso por la línea de meta para que falte tan solo una vuelta. No, ha sido banderazo, exactamente. Acaban de dar el banderazo arlequinado, por lo tanto ya la decisión es absoluta en esta carrera. Vemos en primera posición y saludando ya al público a Florencio Ayuso. En segundo lugar, definitivamente, Alfonso Sangrador Rodríguez. Ambos pilotos madrileños ya han recibido el banderazo. Y con esto y dando las dos primeras posiciones, por nuestra parte, dar paso a unos mensajes publicitarios.